Es que China se ha convertido en la fábrica del mundo. Ahora nos encontramos con un problema, que es que la población envejece. Que ha sido embajador de Japón, de China, de Corea del Sur. La provincia china, he visitado de las 28, 27, me queda una nada más. Y le pasó a una empresa que no voy a nombrar, que es muy conocida en España, y cuando fue a inscribir la marca en el registro, la marca ya estaba inscrita a nombre de un chino. Hola a todos y bienvenidos a la segunda temporada de La Personalizada de Fiti. Teníamos un montón de ganas de volver. Hemos estado 2 meses de descansito, pero volvemos con muchas ganas, con mucha fuerza y con un montón de cositas que están por llegar. Vosotros, bueno, si nos seguís en Instagram ya estáis viendo que vamos a abrir un nuevo local, que tenemos en mente hacer un montón de actividades, un montón de proyectos. Pero bueno, poco a poco ya iremos metiéndole mano a todo eso. Y comenzamos con la nueva temporada de La Personalizada de Fiti, del podcast. Muchas gracias por volver, por estar ahí, por seguir viéndonos. Y queremos empezar esta temporada con una persona muy especial, que la verdad que es un privilegio tenerlo aquí. Ahora lo conoceréis. Y bueno, voy a dar ya paso a La Personalizada de Juan Leño. Bueno, Juan, ¿qué tal estás? Muy bien, la verdad que agradezco mucho esta oportunidad, ¿no?, de participar en vuestro sistema de comunicación, ¿no? Juan, para quien no lo conozca, es de aquí de Cabra, pero él ha vivido y ha trabajado en muchísimos países debido a su profesión, ya que ha sido diplomático y también embajador. Yo comencé siendo embajador en China, que es un poco atípico porque es una embajada importante y yo fue la primera que hice, ¿no? Eso fue una circunstancia un poco especial, ¿no? Y después estuve de embajador en Japón, después volví a España y luego fui embajador en Argelia y la República de Corea, Corea del Sur y la República Popular y Democrática de Corea, es decir, Corea del Norte, ¿no? Esos fueron los 4 puestos de embajador que tuve, ¿no? Y fueron experiencias muy diversas, con elementos comunes, varias de ellas, como es el caso de Japón, China, Corea. Y luego Argelia es un caso muy especial, pero que para España es un país importante y en el que puede uno aprender mucho, ¿no?, realmente, ¿no? Bueno, antes de meternos en lo que ha sido su trabajo, vamos a remontarnos a su inicio, su niñez, que nació aquí en Cabra, su familia es de aquí. Sí, mi familia son de Cabra. Yo nací aquí en Cabra, estudié en el colegio de Térmens, ahí hice la enseñanza primaria, después el bachiller no lo hice en Cabra, no fui alumno del Instituto de Cabra, fui alumno del colegio, el internado de los salesianos de Córdoba. Porque antes era muy común que los padres Bueno, realmente no era raro que pasara uno por un internado en aquellos años, ¿no? Incluso mi padre, que hizo medicina y fue médico, siendo de Cabra y viviendo en Cabra, estuvo interno en el instituto, porque en aquella época había internado en el instituto. Bueno, hablo de primeros del siglo XX, ¿no? Y entonces yo tuve esa experiencia de la segunda enseñanza, el bachiller en Córdoba, y la verdad es que fue una experiencia, bueno, muy satisfactoria desde el punto de vista de los contenidos de la enseñanza y desde el punto de vista de que son colegios de mucho rigor disciplinario, ¿no? Yo creo que los jóvenes de hoy probablemente no aceptarían una disciplina de esas características, pero en fin, España vivía entonces una disciplina especial, ¿no? Y en ese sentido, pues, fue una experiencia muy positiva, yo lo creo, el colegio, sobre todo en lo que se refiere a los contenidos de la enseñanza. Cuando yo veo lo que aprendimos en ese colegio, realmente me doy cuenta de que había un nivel de exigencia y de disciplina académica muy notable, ¿no? Y bueno, de hecho, hemos continuado reuniéndonos, amigos de bachiller van quedando menos, como es lógico, porque la biología manda, ¿no? Y efectivamente, pues algunos desgraciadamente no están con nosotros, ¿no? Pero todavía nos reunimos 8 o 10 una vez al año.
Ah, sí. Ah, mira qué bueno. Incluso en Cabra tuvimos una reunión, yo creo que fue el 2010 o el 2012. No, sí, por ahí más o menos, ¿no? Y se ha hecho en Córdoba, incluso un año se hizo en Marruecos, que naturalmente fuera de España, se ha hecho en Madrid, se ha hecho en Sevilla, se ha hecho en Cataluña, en Sagaró, y bueno, la verdad es que también eso nos permite el recuerdo, mantenerlo vivo, De esos intercambiar puntos de vista, y nos vemos, casi siempre nos vemos, eso sí, lo que es común es que nos vemos en un buen restaurante. Eso no falla. Eso no falla, eso no falla, indudablemente. Eso es la clave. Sí, sí, sí. Y después del bachiller, pues yo comencé Derecho en la Universidad de Valladolid, que es un poco atípico también, porque yo iba a ir a la Universidad de Deusto, que es una universidad importante en Derecho y Economía, pero en aquel momento los alumnos de Deusto se tenían que examinar una vez al año y jugárselo todo a una carta en la Universidad de Valladolid. Y entonces, pues, un amigo mío, que desgraciadamente ya no vive, pues me dijo, mira, yo estoy en Deusto estudiando, pero eso de jugarnos todo a una carta Claro. en junio en la Universidad de Valladolid me parece un poco exagerado, ¿no? Y yo me voy a ir a Valladolid, me dijo. Entonces mi padre no puso ningún inconveniente y estudié yo la carrera de Derecho en Valladolid, ¿no? Y de ahí viene un poco mi interés por la carrera diplomática, porque coincidí con algunos compañeros en mi curso que han sido diplomáticos también, ¿no? En aquel momento también hay que pensar que salir al extranjero era menos común de lo que es hoy, ¿no? Españoles que salían al extranjero pues eran los trabajadores que iban a Francia, a Alemania, a Europa, en definitiva, y luego muy pocas personas realmente, ¿no? Entonces, la puerta al mundo, a otras culturas, a otras lenguas, a otras maneras de vivir, pues realmente fue muy importante, ¿no? Y por eso nos orientamos varios de aquel curso a las oposiciones de ingreso en la carrera diplomática, ¿no? Pero usted, de joven, ya tenía vocación, tenía interés por estudiar Derecho. Bueno, de joven uno no tiene las ideas claras del todo, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Y yo estudié Derecho porque yo escogí letras. En aquel momento se podía, yo no sé ahora, pero en aquel momento, al llegar a cuarto de bachiller, tenías la opción de ciencias o letras. Sí, igual que ahora. Yo elegí letras, elegimos letras en mi curso en Córdoba de, creo que 5, y el resto eligieron ciencias. Y entonces, pues las opciones que tenías eran realmente pues, estudiar filosofía y letras o estudiar Derecho. Yo estudié Derecho porque me parecía que era una carrera con mayores horizontes, ¿no? Sí. Naturalmente, la carrera de filosofía y letras es una gran carrera, pero efectivamente desde el punto de vista, podríamos decir, de las salidas profesionales, la carrera de Derecho ofrecía más posibilidades, ¿no? Y en la oposición de diplomacia, ¿qué es lo que...? Ha cambiado mucho. El ingreso en la carrera diplomática a lo largo del tiempo, en el siglo XIX, que es cuando la carrera se moderniza, Sí. realmente el número de plazas era muy limitado al principio, ¿no? Se estudiaba pues, Derecho Internacional, Economía, Derecho de Tratados, Lenguas. Incluso en una época, en el siglo XIX, se llegó a pedir para el ingreso en la carrera diplomática latín y matemáticas, que es algo sorprendente. Claro. Pero la razón por la que se pedía latín es porque antiguamente los tratados internacionales tenían una redacción en latín también. Entonces los diplomáticos convenía que supieran latín. Pero vamos, eso hace ya casi 200 años, ¿no? Y en definitiva, pues la diplomacia se va organizando en el siglo XIX tal como la conocemos hoy, es parecida, ¿no? Después del Congreso de Viena y eso, ¿no? Y en definitiva, pues la oposición supone un temario, unas pruebas de acceso a la carrera diplomática y bueno, y la oposición, ¿no? Y los idiomas. Eso le iba a preguntar. Indudablemente obligatorios son el francés e inglés,
escrito y oral, Ujú. y lenguas optativas. En su caso, ¿cuál fue la optativa? No, la optativa mía fue el alemán, pero hay una cosa que es curiosa. Yo no presenté el alemán como lengua optativa porque cometí el error, y eso que había estado estudiando previamente en Alemania con una beca durante 2 años. Podía haberla presentado muy bien, pero cuando fui a presentar la documentación para la oposición, se me olvidó poner lengua optativa alemán. Entonces realmente no, tampoco tuvo ninguna importancia, ¿no? Porque tampoco la lengua optativa te da te cambia el orden, diríamos, de entrada en la carrera, ¿no? Sí, como que no Pero tiene es tanto peso. importante, naturalmente, pero a mí se me pasó Ujú. y no presenté el alemán, porque yo había tenido una beca de 2 años en Alemania, en la Universidad de Saarbrücken y en la Facultad de Derecho. Y ahora, Juan, después de su viaje de China a Japón, el chino, japonés, lo maneja. Yo japonés sí manejo, chino no. Chino la que sabe es Carmen, mi mujer, ¿Sí? porque estuvo 4 años en la universidad en Pekín, ¿no? Ah, sí. Ella estuvo en la universidad en Pekín y tiene un conocimiento, bueno, realmente, como yo digo, lo tiene algo oxidado, porque lógicamente lo tiene Sí, un no lo poco trabaja. En lo olvidado y practical, ¿no? relegado, pero ella tiene un buen nivel, ella tiene su diploma, un diploma auténtico, sobre su paso por la universidad en Pekín, ¿no? Y lo tiene, y ella pues y continúa. Lo que pasa que, bueno, pues hay épocas en las que no estudia o no vuelve a leer, etcétera, ¿no? Y son lenguas, las lenguas orientales, sobre todo las que tienen que ver con los ideogramas chinos, que si tú no estás reciclándote permanentemente, te vas convirtiendo sin darte cuenta en un analfabeto. Porque claro, tienes que memorizar enormemente los ideogramas. Claro. Y si los ideogramas son miles, y si tú los ideogramas no estás sobre ellos de manera permanente, al final los olvidas, no los reconoces incluso, porque cada ideograma tiene una serie de trazos que se deben escribir con determinado orden. Y entonces, usted aprobó la oposición, ¿y cuál fue su primer destino? El primer destino que yo tuve fueron los Países Bajos. En realidad, había una serie de destinos, yo creo que ingresamos, no me acuerdo, sobre 30 ese año, había 30 plazas, y una vez que las plazas se conocen, nos reunimos los 30 y en función del orden, el número que cada uno obtuvo en la oposición, pues puede ir pidiendo este destino o el otro. Y yo tuve mucha suerte, porque yo no tenía claro el país a que quería ir. Eso es difícil, ¿no? ¿Por qué vas a determinado país? Y entonces tuve suerte porque, por una serie de razones, algunos que estaban delante de mí en el escalafón, podríamos decir, al final de la oposición, pues, bueno, fueron a determinados países y a mí pude elegir los Países Bajos, que es un país sumamente moderno, interesante, y eso naturalmente se refleja. Y es un país muy libre, enormemente libre. Es un país con universidades extraordinariamente importantes. La verdad es que es un país que disfruté mucho y además tuve la suerte de conocer allí a mi mujer. Lo que es el destino, que se encontraran allí los dos, ¿eh? Sí, sí, no, es curioso, ¿no? Sí, sí, tengo una especial relación de afecto muy especial con ese país, porque además nos conocimos allí y estuvimos. Yo llegué a Holanda, me parece, el año 73 o 74, no me acuerdo bien. Y ella, pues, llegó un poco después, el 77 o así, ¿no? Y estuvimos allí hasta el 80 y ya nos fuimos a Japón, ¿no? Y Juan, una cosa que siempre he pensado y que a raíz de la conversación que estuvimos el otro día, yo creo que muchas veces los habitantes de un país se hacen o son de tal personalidad en base a dónde está situado el país. Por ejemplo, en el caso de Holanda,
Es un país que se encuentra con una gran entrada y salida de navegantes, de gente comerciante de otros países, y entonces Totalmente. es lo que le ha hecho que los habitantes duda, sean sin duda. muchísimo más libres, que sean personas que conozcan otras culturas, porque el que viene me trae esta cosa, luego se la lleva, luego igual le pasa también mucho a Inglaterra, También, o sí. otros países que por su clima se hacen de una manera y otros. Yo creo ciertamente que la situación geográfica del país hace las personas, y las personas al final confortan Enormemente, ¿no? la sociedad y el país en el que... Además, los holandeses, que es un pueblo pragmático esencialmente, muy práctico, han tenido que luchar con un medio hostil, difícil, ¿no? Porque es un país que está debajo del nivel del mar. Entonces, la defensa, los diques, por ejemplo, la ingeniería que tiene que ver con el control del mar, cuando el mar se desencadena, pues realmente es un peligro enorme cuando el país está por debajo del nivel del mar, ¿no? Buena parte de él, ¿no? Entonces es un país que ha luchado mucho a lo largo de la historia. Supongo que eso fue un choque cuando usted salió de España joven y llegó allí, el ver ese cambio de estilo de vida, de libertad, a cómo era España en esos momentos. Por supuesto, y además en ese momento fue cuando Franco murió, estando nosotros en Holanda, murió Franco. Entonces, pues realmente yo la transición, diríamos, a la democracia en España la viví siempre fuera. Claro. No estuve en los 10 años que podemos decir que dura la transición, solo estuve en España muy poco tiempo. Entonces, y una de las cosas que presencié en Holanda, primero fue un viaje de los reyes a Holanda, que era el primer viaje de un rey de España a Holanda, porque la relación histórica había sido complicada, ¿no? Y luego fue un país que jugó también un papel importante en lo que podíamos llamar el camino de España hacia la democracia y la libertad, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues por allí pasó Adolfo Suárez, por allí pasó el ministro de Exteriores, tanto Areilza como Marcelino Oreja. Bueno, es decir, era el momento en el que el gobierno español trataba de tener una política, diríamos, de normalización de sus relaciones internacionales, y además con el objetivo de estar tanto en Europa como en la OTAN, ¿no? De modo que fueron unos años muy interesantes, pero la transición, que fue muy importante dentro de España, a mí me tocó vivirla fuera. Y entonces presencié los pasos que se daban fuera, pero muchas veces me pregunto y lamenté no vivir exactamente dentro lo que pasaba, ¿no? Porque fuera a ver las cosas, como yo digo, más en letra impresa. Y además en un momento que no había internet, Claro. ni había realmente esa facilidad de comunicación instantánea, ¿no? Ahora, claro. Tenías que hablar con tu casa y pedir una conferencia, Sí. o llamar de tu casa si tenías teléfono, que lo teníamos, claro. Entonces, yo tuve una experiencia de la transición española siempre desde fuera, nunca desde dentro, lo cual fue un enriquecimiento, sin duda, desde el punto de vista profesional, ¿no? Porque vi a mucha gente, entendí muy bien qué es lo que España quería y qué es lo que querían los otros de España, ¿no? El país que busca normalización y modernidad, Claro. y una mayor presencia en el mundo y peso en el mundo, ¿no? Y bueno, pues yo estuve 6 años casi en Holanda, lo cual es anormal. Porque en Para ese poner momento, un poquito, Juan, en contexto a los que nos están escuchando, la carrera de diplomacia es, te dan un destino, y luego ese destino va variando cada 4 años. normalmente, es decir, depende de los puestos. Puestos, podríamos, entre comillas, difíciles, eso es una manera de hablar, porque puestos, diríamos, de más riesgo o con problemas en términos de higiene, ¿no? Problemas en términos de dificultades sanitarias y otras. Puedes estar en un país 2 años, en otros puedes estar 3 o 4 y en otros puedes estar 5. Vale. Pero en aquel momento yo estuve casi 6 años, porque bueno, es un tema interno del Ministerio de Exteriores, porque aún no se había
puesto en marcha el reglamento de la carrera diplomática actual, ¿no? Y en ese sentido ya ahí los tiempos quedaron establecidos, no para el embajador. El embajador, como es un cargo de confianza del gobierno, puede estar el tiempo que el gobierno quiera. Eso. Pero el resto de los puestos diplomáticos de la embajada son tiempos limitados. Que te obligan a cambiar. Hay sí que o sí. cambiar y cuando vas, si llevas un cierto número de años en el extranjero, tienes que pedir puesto en España, Claro. porque tampoco conviene que los diplomáticos estén toda su vida fuera. Es bueno que vengan a España y pasen un tiempo en Madrid, ¿no? En el Ministerio de Exteriores. Que en ese sentido, ahora mismo, a lo mejor quizás no, porque se ha globalizado todo mucho, pero a la hora de crear una familia o crear un entorno, o sea, de una casa, que es más difícil en ese aspecto, porque al final la movilidad Claro. es continua. Sí, Claro, como asentarte en un No, sitio. no, la movilidad continua y hay un cierto desarraigo. La vida diplomática tiene muchas compensaciones, Sí. podríamos decir, y tiene bastantes inconvenientes. Los inconvenientes, muchos de ellos son de tipo familiar. Los chicos, los hijos y las hijas tienen que formarse en escuela que no es de su país. Tiene la ventaja de que aprenden lenguas desde muy Claro. pequeños, Claro. pero tiene los inconvenientes de un cierto desarraigo en lo que significa la vida familiar y la vida Claro. de tu propio país, ¿no? Eres a veces casi, los hijos de diplomáticos son casi extranjeros en su Claro. país, porque desde pequeños están acostumbrados a una escuela que se enseña en francés, en inglés o en alemán. Y ¿no? luego han tenido que cambiar. Básicamente, eso es un problema, ¿no? Indudablemente, ¿no? Y bueno, y naturalmente un costo financiero muy importante. Afortunadamente, el Ministerio contribuye a los gastos de enseñanza, pero de manera más bien pequeña, ¿eh? No, Sí. no se excede, ¿no? Nosotros no tenemos hijos y no hemos tenido ese problema, pero yo tengo compañeros que tienen 5 hijos y aseguro que eso es una carga Claro. económica tremenda, ¿no? Claro. Porque, claro, los colegios extranjeros, un colegio norteamericano en Pekín, un colegio inglés en Tokio, un colegio francés en Indonesia, cuesta mucho dinero. Sí. Y luego con el inconveniente añadido de que vienes a España y tienes que, de alguna manera, casi reciclarte, ¿no? Claro. Porque, claro, tienes que ir luego a un colegio donde se enseña todo en español, En español. el tipo de enseñanza ha sido algo distinto. Sí. Y en la vida diplomática uno de los grandes inconvenientes desde el punto de vista familiar es los problemas que plantea ese desarraigo, ¿no? Claro. Sí, sí, El sí. estar fuera de tu entorno, diríamos, que sería normal, ¿no? Sí. Eso es así, indudablemente. Y una vez terminado su trabajo en Países Bajos, se fue a A Japón, Japón. sí. Ahora, si queréis, hablamos un poco de cómo llegó a la embajada, pero ahora ya sabiendo que ha sido embajador de Japón, de China, de Corea del Sur, de Argelia, de la zona de Oriente, ¿con qué país a lo mejor se refleja más a usted o le gusta más, o con qué cultura? O cuéntanos un poco qué es lo que más le llama la atención de uno y de otro. Bueno, de los 3 países, la verdad es que tienen muchas cosas en común y grandes diferencias. Cosas en común tienen porque pertenecen al núcleo de civilización de Asia nororiental, que está dominado básicamente por el pensamiento del filósofo moral y político chino, Confucio, Sí. y por el budismo. Eso lo tiene China, eso lo tiene Japón y eso lo tienen las 2 Coreas. En Japón hablamos que existe una democracia como España. Sin duda. En China existe una Bueno, China es un régimen dictatorial. autocrático, un régimen dictatorial. Todo está regido por el Partido Único, que es el Partido Comunista, que tiene 90 millones de miembros y 15 millones en lista de espera, que es una Eso es cosa súper verdaderamente curioso. increíble, Sí. ¿no? Claro, porque si quieres prosperar, Hablamos de China para... sí, si quieres prosperar en China, todo tiene que pasar por el canal del partido. En Japón no, porque Japón se modernizó. Japón era una sociedad autoritaria hasta el siglo XIX. Sí.
enormemente autoritaria. Pero en el siglo XIX se modernizó rápidamente y copió los sistemas occidentales, en política, en administración, en ejército, en universidades, en la organización política, en todo. En todo. ¿Por qué? Para evitar ser colonizado por los europeos. Y por eso se convirtió en el gran país de Asia, Japón, inicialmente, como después le tocó a China. A China. Pero Japón se convirtió, después sobre todo de la Guerra Mundial Segunda, en una democracia de corte occidental. Y China no. China ha continuado con el régimen de Mao, que era un régimen autoritario, y el régimen actual es verdad que es una autocracia, podríamos decir, y una dictadura, pero el régimen chino siempre ha sido muy cuidadoso con que los beneficios del desarrollo vayan llegando al conjunto de la población. Hablaba de que hay lista de espera para entrar al partido. ¿Y por qué? Porque al final... Claro, primero porque antes de entrar al partido tienen que saber quién eres, ¿no? Ahora menos, pero antes, en la etapa de Mao, si en China tú querías entrar en el Partido Comunista, veían quién eres tú y sobre todo quién ha sido tu familia. Si perteneces a la clase de propietarios, de clase de terratenientes, el régimen comunista no quería a esa gente. El régimen comunista quería a la clase trabajadora en el sentido marxista del término. Entonces, pero eso ha cambiado, porque los chinos hoy siguen diciendo que su ideología es marxista, leninista, pero en el fondo en China hay más de capitalismo que de marxismo-leninismo, esa es la realidad, ¿no? Y por eso el país ha progresado tanto y ha habido tanto éxito en la política china. China realmente, yo creo que no hay un caso de transformación en la historia de la humanidad de un país en tan poco tiempo. Es verdad que China, como imperio, fue un gran país en siglos pasados, probablemente un país con un grado de desarrollo incluso superior al europeo, hablo de siglos atrás, pero se quedó atrás, porque no hizo las reformas que hizo Japón. Y ahora se vio obligado a partir de 1978 a hacer las reformas, a avanzar en la relación con el exterior. ¿Para qué? Para dos cosas. Una, que venga el capital y la tecnología necesaria para desarrollar el país. Pero que es curioso que un partido comunista acabe siendo el gran capitalismo, bueno, creo que detrás de Estados Unidos, pero vamos, que es el segundo. O sea, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y además, ellos, yo creo que los chinos, es una opinión mía, yo creo que los chinos ven a la China de hoy, muchos, como una dinastía imperial más. Pues China a lo largo de la historia ha tenido 26 dinastías, desde hace 3000 años. Entonces, en el imaginario colectivo de los chinos, el régimen actual, que comenzó en 1949, en el fondo ha durado muy poco, porque hay dinastías que duraron 300 años, ¿no? Y este no tiene ni el siglo todavía. Entonces, ha habido dirigentes. Un partido lo ven como una especie ven de... como la continuidad. imperio. Los chinos ahora, antes no, pero ahora ven la historia de China como una continuidad en la que casi, es opinión mía, lo que pasa hoy en China es casi lo que pasaría con una dinastía imperial, porque los chinos creen que lo que hacen es continuar la gran trayectoria del imperio chino, que ya era un país. Cuando Europa tenía, si acaso, 100 habitantes, 100 millones de habitantes y menos, China ya tenía 500 millones de habitantes, ¿no? Sí. Al final es que China es como si fuera 3 o 4 veces la Unión Europea. Exactamente 3 veces la Unión Europea, en términos no económicos, sino en términos de población. China tiene 1.400 y la Unión Europea son 500. Sí. Grosso modo, eso. O sea, China es un caso muy interesante de seguir, ¿no? Porque los chinos además tienen una virtud que tienen, es tener objetivos claros a largo plazo.
Eso es importante. Ya decía el padre de la reforma, Deng Xiaoping, decía que tómate tu tiempo y nunca enseñes tus cartas, como diciendo, señala tus objetivos, tenlos en la cabeza, pero nunca enseñes cuál es tu juego, ¿no? Eso es importante. ¿No? A nivel empresarial también. Claro, claro, en todos los órdenes, ¿no? Pero China domina sobre la ideología el pragmatismo, es decir, el sentido práctico. Y lo primero que hicieron, que es importante, cuando se abrieron al mundo, el año 1978, los chinos lo primero que hicieron, porque pensaban que el capitalismo podía contaminar, entre comillas, el conjunto del país, lo que abrieron es zonas económicas especiales, que fueron 5. Y ahí tenías un sistema casi capitalista, pero que no era trasladable al resto del país. Hoy ya las zonas económicas especiales no cuentan porque todo el país es capitalista, capitalista de Estado. Sí. Es un capitalismo en el que las acciones, por entendernos, no están en manos de los particulares, sino en manos del Estado. Sí. Aunque hay millonarios privados muchos. Es una mezcla de cosas. Cualquier persona que quiera, ya hablamos chino, ahora hablamos persona extranjera, pero un chino que quiera montar una empresa tiene que estar afiliado al partido. No necesariamente, pero es muy conveniente. Es muy conveniente. Es muy conveniente. Y cualquier extranjero, muchas empresas españolas, cuando yo estaba allí, cuando van, por ejemplo, el calzado, empresas de calzado, empresas del sector agroalimentario, empresas que introducen tecnología en el terreno, por ejemplo, de la siderurgia o en el terreno del automóvil, de la componentes de automóvil. Tú necesitas siempre crear una empresa mixta, porque eso es lo que te permite conectar con el partido y las autoridades. El chino es tu socio, pero a veces tu socio es tu enemigo, ¿no? Porque el chino a veces, ha habido casos de personas que efectivamente han creado una empresa mixta y ellos le pasó a una empresa que no voy a nombrar, que es muy conocida en España, y una empresa del sector agroalimentario, y que realmente tenía una marca. Y cuando fue a inscribir la marca en el registro, la marca ya estaba inscrita a nombre de un chino. ¿Y quién era ese chino? Su socio, que se la había jugado. Bueno, al final eso se resuelve con algo de dinero. Pero aparte de eso, estos son anécdotas. Realmente a mí me fascina la transformación de China, aunque lamento que efectivamente debería haber mayor respeto por las libertades, ¿no? Y por caminar hacia la democracia. Pero los propios chinos dicen que ellos entienden eso, pero que sus prioridades es el desarrollo de una población enorme. Y esa población enorme lo que necesita es, dicen ellos, y es verdad, trabajo, seguridad social, vivienda, educación. Y claro, eso en un país de 1.400 millones de habitantes es un reto extraordinario. Porque también nace de esa ambigüedad y de ese continuo partido, o de esa dictadura, mucha corrupción. Bueno, la corrupción se produce mucho y de vez en cuando el Partido Comunista mismo inicia una limpieza, pero nunca es suficiente. Por ejemplo, Xi Jinping, el actual, inició una limpieza muy profunda en la corrupción en el ejército y en la corrupción en el partido. Y algunos grandes dirigentes del partido están en la cárcel. Pero hay quien dice que esa lucha contra la corrupción a veces incide sobre aquellos que son corruptos, pero además son tus enemigos. Es una manera de limpiar con un doble sentido. Elimino al corrupto, pero es que además es enemigo mío. Sí, porque puede por detrás. Entonces, China
es gobernar ese país. Si en España tenemos lo que tenemos, cada uno lo valore como quiera, y somos 47 millones, ¿qué pasaría si fuéramos 1.400? Apaga y vámonos. No, eso hay que tener en la Sí. mente, porque es el planteamiento de gestionar un país Sí. de esa, como yo digo, inmensidad geográfica, es decir, el territorio, 9 millones de kilómetros cuadrados, y humana, 1.400 millones de habitantes, ¿no? Es un reto. En una población que va envejeciendo cada vez más y que eso plantea problemas serios. Por eso ha cambiado la política del hijo único. Ahora ya permiten una cierta flexibilidad, que las familias tengan más de un hijo. Porque antes Antes- se limitaba. A un hijo, No permitía. salvo las minorías que hay en el país. En China hay 56 minorías, ¿no? Que son unos 100 millones de habitantes, o así, de distintas etnias distribuidas por todo el país, ¿no? A esos se les permitía tener más de un hijo. Pero ahora esa política ha resultado que puede ser nefasta, Claro. en la medida en que el país envejece y necesitas mano de obra y necesitas sostener a los mayores y necesitas todo un esquema de asistencia social que hoy no tienen, ¿no? Más la incidencia en la economía, ¿no? Porque hay ¿Cuál que es la pagar principal industria de China? ¿Cuál la industria manufacturera, fabricación de... Sí, sí. No es la agricultura en modo alguno, ni son los servicios, es la industria, esencialmente. Sí. Y la- Aunque la agricultura es potente porque potente y además importan mucho también. Porque Eso, ¿cuál hay es? que alimentar 1.400 Claro. millones. Y los Claro. chinos lo que hacen es invertir en África, en zonas agrarias, en Argentina, por ejemplo, y son importadores Importan. también de muchos productos agrarios norteamericanos. Soja, por ejemplo, la soja. Eso le iba a preguntar, ¿cuál es el producto que más importan los chinos? ¿Comida? ¿Alimentación? No, son productos industriales también y materias primas. Y la industria china manufacturera se basa en que hay unos costes muy bajos de mano de obra. Eso es Indudablemente. su gran... Pero al principio, indudablemente, todo era una cuestión de costos. Pero los chinos hoy ya también tienen una tecnología mucho más moderna. Han invertido mucho Han en... invertido, han modernizado, han copiado, como todos los países, todo el Sí. mundo ha copiado en lo que se refiere a la tecnología, ¿no? Pero naturalmente han puesto énfasis enormemente en la innovación. Y los grandes capitales ahora de China, los grandes, vamos a llamarlos los grandes millonarios de China, empresarios, ¿de qué sector? Del manufacturero. Hay sector de manufactura, hay muchos también en el sector agroalimentario. Por ejemplo, en la producción de cárnica, de Vale. cerdo, por ejemplo. Hay muchos en el terreno de telecom, de las telecomunicaciones. Vale. Hay muchos ahí también en el sector financiero, en general en los servicios, telefonía, etc. No, es diversificado, ¿no? Es muy diverso. Sí, las grandes fortunas se han generado también mucho por generar un producto que se ha vendido a todo el mundo. Que se ven. Es que China, aparte de haber mejorado su situación interna, se ha convertido en la fábrica del mundo. Y eso para los chinos está muy bien, pero para nosotros no está bien, porque nos hemos desindustrializado, porque, como tú dices, el problema de los costos es muy importante. Y entonces, naturalmente, allí el costo de salarial, el costo de la seguridad social, Del el impuesto costo de las pensiones, etcétera, es muy bajo. ha sido más bajo. Por tanto, las empresas europeas han sido capaces de competir en el mundo deslocalizando y trasladando las empresas a China. Pero Su ahora fábrica. China ya paga salarios más altos y China a su vez deslocaliza en Vietnam y en otros países. ¿Y en Indonesia? También, claro. No, eso es bueno, eso es Claro, al final, consecuencia cuando de la globalización. Claro, al final cuando un país al final, se hace rico, al final busca esa calidad Claro. y ya la mano de obra barata y esos costes baratos
lo asume otro lo asume país otro, cercano, naturalmente, porque lo que pasa que es lo es, que antes nosotros hemos hecho con China. claro, si es que además en economía casi todo ha sucedido. Sí, Las experiencias de la algunos volvemos a países, repetir. claro, tienen que ver. Pues España, ha habido una época de salarios bajos inicialmente, y en Europa también, y en Estados Unidos, pero hoy naturalmente el estado de bienestar supone un gasto enorme desde el punto de vista de las cuentas públicas, y naturalmente pues ahora nos encontramos con un problema, que es que la población envejece, la sociedad europea está desindustrializada. Una de las políticas de Trump es que vuelvan las empresas que se fueron, pero eso no es tan fácil. Una empresa que se va y se instala en un país, ya la mano de obra cualificada que tenía cuando vuelva ya no existe. Y además los salarios le convendrán o no le convendrán, las cotizaciones sociales, el sistema fiscal, los impuestos, etc. De modo que yo espero que la globalización, a pesar de sus errores, continúe, porque la globalización es beneficio para todos, siempre que se busquen unos equilibrios, ¿no? Unos equilibrios que hagan naturalmente que todos puedan beneficiarse de esa globalización, porque esa globalización ha ido demasiado en beneficio de China, por ejemplo. Y usted, que seguramente habrá mediado en muchos contratos comerciales o empresas de españolas fuertes, ¿nos puede comentar algún caso particular? Bueno, ha habido empresas españolas que han tenido éxito en China, por ejemplo. Digo, Sara tuvo una instalación muy importante en China. Creo que ahora hay una redistribución de los establecimientos de Zara o de Inditex, pero ha habido empresas del sector agroalimentario, ¿no? Por ejemplo, como hubo Colacao, por ejemplo, en China, Chupa Chups también, les dije. Ha habido empresas de telefonía inicialmente, ahora ya no, porque los chinos lo fabrican todo, ¿no? Entonces la cooperación industrial con China cada vez es más difícil, pero es porque los chinos lo fabrican todo. Al final, empresas que se instalan en China, al final lo acaban copiando allí. No, y si no acaban copiando, en definitiva, llega un día en que ellos tienen una tecnología similar. Superior. Hay empresas, por ejemplo, de componentes de automoción, de automóvil, que ha funcionado muy bien. Ha habido empresas de ingeniería, como Técnicas Reunidas, por ejemplo, que ha hecho fábricas importantes en el terreno de la siderurgia y de la petroquímica y de química. Bueno, hay una serie de empresas españolas que han tenido éxito. De todas maneras, nuestra relación con China está extraordinariamente desequilibrada. Sí. Ellos nos venden más de 30.000 millones de euros de productos y nosotros a ellos les vendemos solo 7.000 millones. Eso no puede ser. Hay maneras como se podría equilibrar ese saldo desfavorable para España. ¿Cómo se podría? Pues si no por comercio, que se ha demostrado que por comercio está siendo difícil, vía inversiones chinas en España, es una fórmula de equilibrar, o vía flujo turístico chino a España, ¿no? Pero eso lleva tiempo, no es tan fácil, ¿no? Bueno. ¿Y qué productos de España usted cree que en China pueden...? Nosotros tenemos que buscar nichos. Yo, francamente, no podría responder claramente porque no estoy en la vida de las empresas, pero yo creo que lo que hay que hacer con China es que las empresas vean cuáles son los nichos de mercado donde ellos tienen ventajas comparativas para exportar o para crear empresas mixtas y producir allí. Eso cada uno tiene que ver. Yo creo que hay áreas como el diseño, el consumo de calidad. España puede vender productos de consumo alimentario de alta gama en China, pero yo sinceramente creo que
equilibrar el comercio por la vía de los intercambios solo es muy difícil. Podemos pensar en equilibrar nuestra relación vía, como he dicho antes, inversiones chinas en España, que creen aquí valor añadido, que creen empleo y riqueza, bien. O por la vía del flujo turístico, que es una manera también de equilibrar, porque los chinos que salen tienen dinero y gastan. Claro. Yo creo que son las vías más importantes. La vía de los equilibrios comerciales clásicos, es decir, yo te vendo y tú me vendes, ese foso no lo vamos a colmar, porque cuando yo estaba en China había un déficit más pequeño, pero era un déficit muy grande, porque el comercio era menor también. Pero hoy el comercio es que la cobertura comercial de España con China no pasa del 16%. Es decir, de cada 100 que ellos que nos venden, nosotros les vendemos 16. Claro, el déficit está muy marcado, ¿no? Por eso las empresas tienen que buscar o cooperación en terceros países. Empresas españolas y chinas, por ejemplo, en América Latina, España tiene un know-how industrial y la lengua común, etc. China y España pueden hacer proyectos de desarrollo y creación de empresas en mercados latinoamericanos. Eso puede ser otra fórmula interesante. Hay muchas empresas que se están yendo a Latinoamérica. Claro. Y yo creo que dentro de unos años veremos a Latinoamérica, que hasta hace poco la hemos visto muy poco desarrollada, dentro de unos años... Tienen posibilidades enormes, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, yo creo que tienen que organizarse políticamente, sí, y evitar que regímenes populistas sí, le inoculen a la población el virus de un falso desarrollo, sí, basado en el sector público y en la asistencia social sin más. Sí, no, hay que predicar trabajo. Que un poco es el caso de China, un dictador... China para América Latina, en cierta manera, puede ser un modelo. Por ejemplo, Brasil, que es un país de una población ya muy grande, no como China, 300 millones o así tendrá. De Brasil siempre se dice que es el país del futuro y se añade, pero nunca llega, ¿no? Y es verdad, es un extraordinario país con unos recursos extraordinarios y una población capaz y suficiente, pero no acaba de dar el paso. Argentina, a comienzos del siglo XX, era uno de los países más ricos del mundo. Y miren la situación que tiene, después de los años de peronismo y de presencia excesiva del Estado. En la economía el Estado tiene que tener una presencia, indudablemente, ¿no? Y sobre todo la organización estatal, para asistir a los más desfavorecidos, para cobrar los impuestos, redistribuir, etcétera, pero no para tener una presencia como un actor, como si fuera una empresa, no. Eso conduce a la corrupción y al fracaso. Y luego tampoco el Estado tampoco puede asfixiar a la empresa y a la economía a base de impuestos porque el capital se va. Claro que no. Por eso el modelo latinoamericano tiene que tener cuidado con no poner énfasis excesivo en decir, bueno, el papá Estado nos va a resolver todos los problemas. Y no es así. No es así de ninguna manera, ¿no? Yo creo que hay que depositar confianza en la sociedad para que se cree empresas, empleo y riqueza. Y a partir de ahí, realmente es cuando un país comienza a despegar, de verdad, de verdad. Los chinos lo han hecho con un sistema autocrático y de dictadura, pero han tenido éxito. O han tenido la suerte que las personas que han estado a cargo no han sido... Bueno, en definitiva, han tenido suerte porque han sido capaces de satisfacer de manera creciente las necesidades de la población. Yo lo que recuerdo, siempre que he visitado
la provincia china. He visitado de las 28, 27. Me queda una nada más. Tendré que ir a China una vez Para eso. Una provincia musulmana del interior muy interesante, Ningxia. No he estado. Las demás en todas. Y he comprobado, y eso que todavía no era estuve en China trabajando hace 23, 25 años. Sí, el país ha cambiado enormemente, pero aún así yo veía que el desarrollo y el bienestar se iba extendiendo hasta en las zonas rurales. No lo mismo que en las zonas costeras donde el peso de la industria, el peso de la renovación y la innovación dominaban. Pero en el interior también. Y si el régimen chino encuentra el apoyo de la población, es porque la población vive probablemente mejor que nunca ha vivido en su historia. Lo negativo de China es ese tener que pasar por el partido y ese tener que amoldarse a los objetivos del Partido Comunista. Pero China, para mí, a pesar de ese lado negativo, es una historia de éxito, indudablemente. Sí, totalmente. No es un modelo, ojo, Sí. pero es una historia de éxito. Sí, Porque el modelo nos lleva ya claro, a desmenuzar claro. la sociedad china, Sí. su sistema de gobierno, Y a lo su mejor sistema el empresarial. modelo que le va bien a China, a nosotros no nos va bien. Claro, O eso. sea, son sociedades diferentes. Los americanos tenían una frase antigua que decía, cuando tenían la fábrica esta de automóviles, General Motors, Sí. que era tan importante, decían, cuando le va bien a General Motors, le va bien a Estados Unidos, identificando la industria del automóvil, y es en parte verdad. Sí. Y en China se puede decir lo que le va bien al partido. No es verdad. Hay que saber deslindar. Pero la conclusión mía es que es una historia de éxito indudablemente. Y Juan, ahora hablando de pues yo creo que una de sus pasiones es la comida, ¿verdad? La gastronomía. Pues sí, La sí, es gastronomía. cierto, sí, Como sí, en todos no, la los verdad que sí, sitios. no se me nota tanto, no, por eso es buena señal, eso es saber, eso es que uno, aparte del metabolismo de cada uno, es que hay que saber dónde pone uno los ojos y sobre todo el tenedor, ¿no? Sí. Porque claro, no puede uno, pero la comida es que es muy importante, la comida es esencial, primero es supervivencia. Sí. Pero más allá de la supervivencia, y cuando hablamos de desarrollo, está la satisfacción y el placer, y el buen servicio, hacer las cosas bien. Y bueno, realmente es un campo extraordinario. ¿Y usted es con que- qué comida, con qué comida de qué país se queda? Porque la asiática. A con mí, bueno, la comida europea me gusta mucho, la comida hispano-francesa me gusta mucho, la italiana también. La italiana, no todo. Carmen, mi mujer, es mucho más italianizante que yo en la comida, ¿no? Los italianos tienen que comer pasta todos los días, es así, ¿eh? Sí, sí. Y yo no tengo que comer pasta todos los días, pero me gusta la comida italiana, sin duda, mucho, me gusta mucho. Pues la pizza me gusta y otras cosas italianas, las lasañas me gustan mucho, bien hechas, me encantan, ¿no? Pero no soy tan tremendamente italianizante. Me gusta la buena comida china, me gusta mucho. También, ¿no? Y además veo, a pesar de la distancia geográfica, veo también proximidad en el tiempo que hay que estar en la cocina. A los que nos gusta la gastronomía, yo creo que valoramos mucho, o sea, cuando comemos bien en un sitio, yo creo que al final dices, es que vale, es que las cosas tienen su dedicación, Claro. tiene su tiempo de cocina, su tiempo de investigación, y al final yo lo comparo mucho, es como si vas a un teatro, ves una Claro, obra, sin duda, ¿no? pues al final mi placer está No en cabe comer. duda, eso es y indudable, todo, ¿no? y todo lo que acompaña a la gastronomía, que es el sitio, la limpieza, el mantenimiento, el servicio. Además, los países se prestigian mucho por la gastronomía, Sí. un país, ¿no? Por el buen servicio, por la buena decoración, que son elementos añadidos, pero son centrales, ¿no? Es verdad que a veces hay una pequeña taberna o casa de comidas que te dan una carrillada Sí, estupenda sí. o te dan una comida, pero en fin, cuando hablamos de restaurantes en general, pues es bueno que el lugar sea grato
y el servicio también, y la calidad y los productos, que es esencial, ¿no? Y los vinos, etcétera. En fin, todo es un entramado que conduce a la satisfacción del cliente, ¿no? Nosotros, para cuando empezamos a estudiar la maduración de la carne, yo estuve estudiando mucho una técnica que había en Francia, creo que no sé si en el siglo XVI, XVII, para mantener la carne, que al final era curarla. Claro. Y es lo que hoy en día se llama la maduración. Claro. Es la misma técnica, antes se llamaba en Francia Sí, faisandage. se dice de vaca madurada y lo que sea. Y al final las técnicas que hoy usamos son técnicas que se han usado durante todos estos años por necesidad. Claro, hoy ya eso no sucede porque han venido al socorro pues, los frigoríficos, claro, y la congelación y todo este tipo de cosas, ¿no? Indudablemente. Sí. Pero en Francia, por ejemplo, hay que saber en qué punto la carne se puede tomar, claro, y no pasa a comenzar a pudrirse. ¿No? Eso hacían cuando una de las aves más apreciadas en la cocina francesa es la becada. La becada es una ave acuática, pequeña, de patas largas y pico largo, que es una exquisitez. Y además está solo en los platos de cocina en el mes de noviembre o así, ¿no? En lo grande de Madrid también, en algunos restaurantes como Horcher, que es un magnífico restaurante para caza y eso. Entonces los franceses tenían una fórmula cuando cazaban la becada. La cogían por el cuello. La colgaban y cuando se caía, sí, eso se llamaba la carne, hay una expresión francesa que se llama faisandé. La carne faisandé es una carne ya que está al borde. Y esa luego además, claro, es que tenías que hacer la cocción, y las salsas sobre todo, más que la cocción, las salsas, con las vísceras, ¿no? Hay casos en que las vísceras se utilizan para sí, las salsas y tal. Sí. Y un caso era este, y de otras aves también. Y claro, pues hay que tener cuidado de que no se pase el tiempo. Hoy todo eso es más fácil, ¿no? Con los medios adicionales que nos proporciona la tecnología, ¿no? Indudablemente, ¿no? Pues yo le quería, para terminar, porque es verdad que yo me encantaría estar aquí horas y horas, sí, la última pregunta, ¿cómo se conserva tan bien? ¿Cuál es el secreto? Pues no sé, no, la verdad me conservo bien porque pero ¿y cómo recuerda los nombres y la todo? La biología manda. Sí. La biología manda en el sentido de que tú puedes hacer muchos esfuerzos por ir a la sierra, pero si no estás en condiciones no llegas a la sierra. Es verdad que ir a la sierra ayuda, ciertamente sí, si puedes, ¿no? Sí. Porque tu cuerpo se pone en marcha, todo él, etc. Pues no lo sé, yo nunca he abusado. Yo he comido siempre, me ha gustado mucho la comida, no tanto la bebida. He sido poco bebedor, siempre. Bebedor, por supuesto, cuando comes, qué duda cabe, pero no he sido un entusiasta de las bebidas. Sí que me gusta pues, tomar un buen whisky o un buen vino, pero no. En la comida soy más... sí. Me gusta, ¿no? Pero vamos, la conservación ya a lo mejor no se da uno cuenta y le está pasando como la becada. No, pues sí, me conservo bien, no sé. Sí, no sé. Bueno, en mi familia ha habido de todo, ha habido quienes han muerto jóvenes y quienes han vivido muchísimo, ¿no? No sé. Porque usted era el pequeño de 4 hermanos, ¿verdad? Yo era el pequeño, éramos 4 y soy el único que vive ya. Los demás, mis hermanos murieron relativamente no, para lo que hoy se vive, jóvenes. Sí. Y mi hermano ya tenía 84, me parece. Y yo tengo más, y entonces, pues bueno. Pues no, la receta no existe. Y cuando la hay es estrictamente personal. Cada uno le... Es verdad, no sé. Pues. ¿Le va a hacer Paula una pregunta? Sí. Todos los podcasts los terminamos con unas cuantas preguntas cortas, sí, para que usted vaya respondiendo. Sí. ¿Vale? Sí, así claro. que preguntas cortitas y... empezamos, ¿vale? Son unas 10 o así.
¿Con qué personaje histórico compartiría una pizza? Con un gran experto en cocina francesa que se llamaba Brillat Savarin. Ese escribió La fisiología del gusto. Vale, ahora, ¿pizza con o sin picante? ¿Le gusta el picante en la pizza? No, No. no. El picante en la pizza no. Bien. ¿Es team bordes o no? ¿Se come los bordes de la pizza o los deja? Depende de cómo la hagan. Porque cuando el borde de la pizza se parece al burladero de una plaza de toros, no me lo como. Me gusta que la masa de la pizza esté lo más baja posible. No me gusta que los bordes... Y sobre todo, si el borde está un poco hueco y tal, bien. Pero si es un panazo espeso, no me gusta. ¿Pizza margarita o carbonara? Margarita. Vale. ¿En casa o en el local comerse una pizza? Bueno, en las dos hemos comido. Bueno, en casa Carmen la hace la pizza a veces, ¿no? Pero pocas veces, pero la hace. No, la pizza la tomamos en local, sí. ¿Sí? En local, sí, normalmente. ¿La pizza con refresco o con cerveza? ¿De qué la acompaña? ¿Qué bebe? Cerveza. Yo no tomo refrescos, no tomo. ¿Con o sin orégano? Sin orégano. Sin orégano. Soy ligeramente enemigo de los... ¿Con qué persona, que esté o no presente, compartiría una pizza? Bueno, pues eso se lo dedico a Carmen, con mi mujer, sí, porque además como sabe hacer la pizza incluso, pues, bien, y hablaríamos también de cocina y cosas de esas. Muy bien. Vale. ¿Qué 3 ingredientes no pueden faltar en su pizza? Bueno, por supuesto que a mí en las pizzas que tomo me gusta que haya, por supuesto, el queso, claro está, el mozzarella sin abusar, el queso mozzarella sin abusar, porque yo los quesos que saben poco no me entusiasman. Y la mozzarella es un ejemplo típico de queso de poco sabor, como el queso de Burgos y de Filadelfia y tal. Pero bueno, y me gusta que en la pizza tenga un poco de jamón de Parma. El jamón de Parma me gusta en la pizza, ¿no? He dicho la mozzarella, he dicho el jamón de Parma. ¿Faltaría uno? Bueno, las aceitunas, pero... me gusta que esté el champiñón, a veces sí, también. Sí. El champiñón, el jamón de Parma, mozzarella, sí. La tusti sería la suya. Sí. La tusti. Sí. La que nosotros tenemos, la tutsi. Es la del prosciutto, Sí. el champiñón portobello y la mozzarella. Pero ¿le ponéis prosciutto o jamón español? Prosciutto. Sí, italiano. Sí, jamón. Ya, yo creo que sí. porto. El jamón italiano para bocadillo y para pizza es estupendo. Sí. No, el jamón, nuestro prosciutto es Muy bueno. muy bueno. Muy bueno, sí, a mí me gusta mucho. ¿Y qué 3 características de su personalidad destacaría? Bueno, eso ya. Bueno, disciplina, una. Otra, interés. Y otra, una mesa bien servida. Eso me ha gustado. Ya está. Y ya la última, para terminar. Sí. Para usted, ¿qué es la felicidad? ¿Y en qué momento encuentra la felicidad? Uy, la felicidad, yo creo que los pequeños placeres, las cosas simples que a uno le gustan, ¿eh? No grandes, ¿no? Porque al final, ¿no? Y además, cuando se es mayor, los pequeños caprichos. Ya sabes que las personas mayores, no sé quién lo decía, no tienen pasiones, solo tienen caprichos. Entonces, caprichitos. Una excelente bebida, un magnífico postre, un viaje, bueno, eso es muy importante, no he dicho nada de los viajes, pero los viajes, bueno, no sé. Lo que sí queremos que nos firme, ¿no? Me
Espero que os haya encantado y nos vemos en el próximo capítulo. Un beso. Que me parto.